Bienvenidos a una entrega más de Descubriendo la Verdad, una entrevista a la vez. Y quiero apartar estos minutos para agradecerle por sus oraciones, por este ministerio radial. Gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ya sean YouTube o Facebook. Y también los que nos escuchan a través de podcasts. Nuestros jóvenes están conectados en audio mientras van haciendo sus quehaceres, sus diligencias. Y qué bueno es poder compartir con ustedes la verdad bíblica y poder entrevistar pastores, laicos, líderes de distintos países, de distintas ciudades, con distintas responsabilidades. Y le mencioné hace unas semanas que vamos a empezar una serie muy especial en esta ocasión. Hemos cubierto la serie Las 28 creencias, los 8 remedios naturales, el libro de Apocalipsis, y algunos decían, pastor, pero falta un libro, y es el libro de Daniel. Así que hoy empezamos la serie, el libro de Daniel. Dios revela el futuro. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando y para mí es un gozo, privilegio poder empezar esta serie, el capítulo 1, con el pastor Elías Joya. El pastor Elías Joya se preparó en Dominicana y en Perú. Privilegio, qué tremenda oportunidad de poder crecer espiritualmente en dos países distintos. También fue obrero bíblico en Georgia Cumberland, la conferencia, pastor asistente en la Mansfield Adventist Church, fue pastor asistente también en la Iglesia Adventista Hispana de Bellingham, eso en Washington State, pastor. Washington State, así Washington, es, así es. Washington State, fue capellán en el Centro Especializado en Aprendizaje y Conducta, CREER, ¿verdad? Algunos de ustedes lo han escuchado. Trabajó también en Radio Nuevo Tiempo Perú, fue consejero de Hebreo Bíblico en la Universidad Peruana Unión y trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Adventista, Centro White. Ahora está en la Misión Peruana Central Sur. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad. Una alegría, Pastor Galán. Gracias por aceptar la invitación, Pastor, y empezar esta serie de estudios sobre el libro de Daniel. Háblenos un poquito, yo sé que está casado el pastor con Jenny, tienen dos niñas, Jenelis y Eliani. Así es, así es. Sí, mi esposa es peruana y bueno, una de mis niñas nació allá en Washington mientras estábamos Mm, pastoreando en Bellingham ok. y la otra es peruana, acá nacida aquí en Perú. Así que, bueno, ahí conocen un poco más de mi familia. Yo soy de República Dominicana, pero tenemos ya aquí 6 años viviendo en Perú. 6 años. Cómo está la obra ya, Pastor? ¿Cómo está la iglesia? ¿Se siente movimiento? ¿Está corriendo? ¿La palabra se está predicando? ¿Cuáles son los retos? Hablen un poquito sobre eso. Sí, acá la obra misional es poderosa. La predicación del evangelio, el movimiento de las iglesias, los grupos pequeños, la forma en que se hace evangelismo y se puede vivenciar la vida cristiana es maravilloso. Es una experiencia muy linda, ya que la iglesia está comprometida con la misión y de repente adelantar la venida de Cristo a través de la proclamación del evangelio. Gloria a Dios. Oramos para que la obra continúe poderosamente dirigida por el Espíritu Santo allá en Perú. Somos una familia, mis queridos, donde quiera que usted se encuentre, que me esté escuchando en este momento, Dominicana, México, Colombia, tenemos gente que lo escucha presente todo el tiempo desde Colombia, aquí en Estados Unidos, cualquier estado, cualquier parte del mundo. Pastor, esta es la bendición de la radio y también de las redes sociales, que puede llegar el mensaje a cualquier hogar, a cualquier hora. Es una gran bendición. Bien, Amén. mis queridos, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y vamos a tener una palabra de oración. Pedir la dirección de nuestro Padre al iniciar esta serie del libro de Daniel. Así que busque su Biblia si está en casita o si puede buscar y tener la mano para que estudie con nosotros. El pastor Elías Georgia nos va a guiar para comprender un poquito. No tenemos el tiempo para desglosar todo el capítulo 1, pero sí preguntas interesantes que he estado recibiendo de ustedes, que son muy frecuentes, sobre el capítulo 1 del libro de Daniel. Pero oremos en este momento.
Eterno Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder conectarnos en esta hora. Gracias porque somos llamados a llevar la luz al mundo. Dirígenos, Señor, en este estudio y bendice a cada persona que está escuchando y viendo esta programación en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, ¿cómo llegó Daniel, Ananías, Misael y Azarías a Babilonia? Y háblenos sobre ellos. ¿Quiénes eran? ¿Y de qué año más o menos estamos hablando aquí? Porque así inicia el capítulo 1, hablándonos sobre Daniel y sus amigos, sus famosos tres amigos. Pero háblanos un poquito sobre ellos. Bueno, el cómo Daniel y sus tres amigos terminaron siendo prisioneros en Babilonia es algo que al parecer en lo absoluto no tiene que ver con la casualidad, sino con la causalidad. Mm, Permítame ilustrar esto. En una ocasión, un capellán de prisiones iba rondando allí por un recinto muy grande, penitenciario, cuando se fijó en uno de los prisioneros que cosía un remiendo de tela en una prenda vieja. Entonces se acercó con una sonrisa a él, alegremente lo saludó y le preguntó, le dijo, cosiendo, y aquel prisionero, con un rostro triste, le contestó, cosechando, cosechando. wow. Lo que vemos en Daniel capítulo 1 es la amarga cosecha de la nación judía, del pueblo de Dios. Daniel llega a Babilonia a raíz de esta cosecha. Él no toma la decisión de ir voluntariamente a Babilonia. Es cautivo, ¿no? Viene a raíz de esta decisión de la nación de seguir desobedeciendo a Dios. Usted sabe, querido pastor, en Deuteronomio 28:1, Dios promete proteger a sus hijos, pero esta protección estaba vinculada estrechamente a la obediencia que ellos debían tener a los preceptos y al pacto de Dios. De modo que romper el pacto era también alejarse de la protección divina. Al hacerlo, vienen las consecuencias. Podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 21, desde el verso 10 al 16, que provocaron a ira, específicamente el verso 15 de Segunda de Reyes 21, dice que provocaron a ira a Jehová desde los días que sus padres salieron de Egipto hasta los días en que reinaban allí aquellos reyes que se describen como malos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. También vamos a encontrar una descripción de la captura de Jerusalén a causa del pecado de Judá en Segunda de Reyes capítulo 24, verso 18 al 20. Así que no podemos hablar aquí de casualidad, sino de la causalidad. Ujú. El pueblo había persistido en desobedecer a Jehová y a causa de eso es como entra Nabucodonosor a Jerusalén. Permítanme de alguna forma ir un poco a la historia allí. En la primavera del año 605 a.C., Nabucodonosor II, comandante del ejército babilónico, derrotó a los egipcios de manera aplastante allí en la batalla de Carquemis. Usted puede evidenciar esto en Jeremías, en el capítulo 46, versos 1 al 12. De regreso de Siria en el verano de ese mismo año, es cuando Nabucodonosor dirige sus tropas a las puertas de Jerusalén, la capital de Judá, y muchos miembros allí de la nobleza y de la familia real fueron forzados al exilio. Entre ellos estaba Daniel. Daniel y sus amigos eran miembros de la nobleza. Se cree que eran descendientes de Sedequías. Josefo, un historiador judío, lo va a confirmar. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 24 y el capítulo 25,
nos va a decir que Nabucodonosor se llevó a miembros de la nobleza y de la familia real, algo que puede de alguna forma llevarnos a ver las razones detrás de esta captura de miembros de la nobleza que quizá más adelante podamos desarrollar con más detalles. Interesante. O sea que así como José, que fue llevado en contra de su voluntad a una nación que no conocía, pero fue de bendición. Pastor, a veces caemos en un lugar que nosotros no queremos estar, pero podemos ser de bendición. Amén, amén. Sí, sí, puede parecer casualidad, Sí, puede parecer que Daniel simplemente fue un peón de los eventos políticos de su tiempo, de las circunstancias y ocasiones, pero Dios estaba al control. Como dice Elena de Guay, pastor Galán, ella dice en Deseado de todas las gentes, página 24, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. amén, amén. Pastor, usted mencionó protección. Fueron castrados Daniel y sus amigos, y lo pregunto porque fue el jefe de los eunucos que le puso nombre, dice versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 6 dice, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso nombres. Eh, ¿Qué es un eunuco y fueron ellos castrados al ser llevados de su país a Babilonia? Buena pregunta, muy buena pregunta. La palabra hebrea saris, o saris, es traducida en la mayoría de las versiones como eunuco. Se usa con diferentes sentidos en la Biblia y puede significar eunuco, literalmente un eunuco. Por ejemplo, en Isaías 56 podemos leer en el verso 3 una monición donde dice allí, no diga el eunuco, ¿no? Aquí soy un árbol seco. Eh, Allí se refiere literalmente a un hombre castrado, pero también puede referirse simplemente a un cortesano o capitán de la guardia, como en el caso de Potifar. Mm, En Génesis capítulo 39, verso 7, y Génesis 41, en el verso 45, se sugiere que Potifar, además de ser casado, pudo haber tenido una hija. Génesis 41, 45 nos va a insinuar ya esto el texto. Entonces, en este sentido, Saris puede evidenciar de alguna forma un alto funcionario. De hecho, originalmente el término Saris, traducido como eunuco, no significaba castrado, significaba gobernante, soldado, ¿no? De alto rango. De repente era un oficial del rey. En la Biblia vamos a encontrar estos términos, este término saris, para referirse también en un contexto en el contexto de los libros históricos, repetidamente como miembros de la corte israelita o judía. Por ejemplo, en 1 Samuel 8:15, allí se habla de miembros de la corte israelita. Primera de Reyes, en el capítulo 22, verso 9. Segunda de Reyes, también en el capítulo 8. Eh, Varios textos, en Primera de Corintios, capítulo 28, en los versículos 12. Podemos encontrar en Segunda de Corintios 18, 8. Todos estos pasajes en los libros históricos van a usar el término sarí para referirse a miembros de la corte israelita o judía y también para designar un alto rango militar o político entre los asirios. Por ejemplo, Segunda de Reyes 18, 17. Ahí usa el término sarif para referirse al alto rango militar que tenía allí aquel asirio. En Jeremías 39 también vamos a encontrar el término sarís para designar a Sarsequín.
que era uno de los tres principales babilónicos que se sentaron allí a la puerta de Jerusalén después de ser capturada por Nabucodonosor. Vamos a encontrar también en Jeremías 39, en el versículo 13, allí se va a designar a Nabuzaradán, ¿no?, como uno de los oficiales babilónicos que sacaron a Jeremías de la cárcel. Así que, y se usa el término zariz. De modo que en el Antiguo Testamento el término zariz tiene más una connotación de cortesano, de oficial, de alto rango, ya sea político o militar, y no tanto como se sobreentiende a veces, como refiriéndose a alguien castrado. De hecho, en el acadio antiguo, Saris tenía que ver con alguien que estaba a la cabeza. El término Sarresi en acadio es el que está a la cabeza, y se refería, como vuelvo a reiterar, a alguien que tenía un alto rango, un oficial, un gobernante. En el libro de Daniel también vamos a encontrar este término, Saris, para referirse al mismo Daniel cuando es ascendido. En el capítulo 1, cuando dice que Daniel llega a ser gobernante, usa Saris. En el capítulo 11 de Daniel también va a usar Saris para referirse a príncipes, a gobernantes. Algo, Pastor Pagán, que debemos considerar en este contexto es que en Isaías capítulo 39, y me gustaría si podemos leerlo, Isaías 39, 7, allí hay una profecía del profeta que algunos han tomado para decir que Daniel fue castrado. Dicen, ahí dice que iba a llegar a ser eunuco. Si podemos leer el pasaje, por favor. Dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Allí está. De tus hijos que saldrán de ti. Aquí se revela la identidad de Daniel y sus amigos. Eran príncipes, pero dice que serán llevados cautivos y serían eunucos en el palacio del rey. Mire, es importante acá. El término Sarís vuelve a repetirse. Acá el profeta Isaías está anunciando no la castración de tres jóvenes hebreos. Es algo realmente triste lo que está anunciando Isaías y muy significativo para la nación. Como usted sabe, la única nación que quedaba ya era la nación judía. Ya Israel había sucumbido en manos de los asirios en el año 722. Así que acá lo que está en juego es la dinastía de la casa de David. Ujú. Eso es lo que está en juego. Ese reinado davídico que se prometió sin ruptura es lo que está en juego. La nación de Judá, de donde tendría que nacer el Mesías, está a punto de desaparecer. Los príncipes serían llevados cautivos y ahora ejercerían como príncipe el gobierno en otro país, ya no en la casa y la dinastía de David. Lo que Isaías está profetizando no es la castración de Daniel y sus amigos, sino que estos llegarían a gobernar en Babilonia. Algo que debemos tomar en cuenta en ese contexto es que podemos ver buenas razones para creer que Daniel y sus amigos no fueron convertidos en eunucos en el sentido de que lo castraron. En Daniel, en el mismo capítulo 1, el hecho de que el rey deseaba jóvenes sin ningún defecto, y ahí usa la palabra mun, sin ningún defecto. Esa palabra mun es defecto físico, no podían tener defecto físico. Daniel capítulo 1, verso 4. Entonces, este hecho descarta en el momento de la selección o posteriormente el hecho de que Daniel y sus amigos fueran mutilados, porque no podían tener ningún defecto físico. Mun en Deuteronomio 23:1 y en Levítico también, el libro de Levítico, el capítulo 21, se refiere a ningún defecto de ninguna clase. Así que eh, pareciera extraño que el rey le dijera bueno, busquen jóvenes sin defecto físico y luego coloquen
en él un defecto. No tiene sentido escoger a alguien perfecto para poner luego una tacha física de semejante envergadura en él. En segundo lugar, si bien la frase jefe de los eunucos eh, tiene que ver con, de alguna manera, vamos a decirlo así, con un funcionario de la corte, es importante también considerar el hecho de que Daniel, vuelvo a reiterar, en Daniel capítulo 2, verso 48, es promovido al rango de gobernador y jefe de los consejeros reales en términos de la palabra Sarís. En Daniel 11:18 también se emplea la misma terminología para hablar de un importante gobernante. En definitiva, querido pastor, es también importante preguntarnos, ¿no podía el Dios que protegió a sus hijos fieles en el futuro haber hecho también lo mismo en el pasado? ¿Eh? Resulta al menos difícil aceptar que quien les hizo pasar indemne por la ignición del horno de fuego, la fiereza de los leones, no los haya guardado de la dolorosa y, y humillante experiencia a manos del castrador. Tremendo. Gracias, Pastor, por esa aclaración. Y espero que los que teníamos dudas con relación a eso estemos ahora claros. Muy bien. Los jóvenes llegaron a Babilonia eh, y ahora el rey los quiere preparar. Dice el versículo 5 que le señaló una porción de su comida y del vino también. ¿Qué tipo de comida era, Pasto? Porque ellos se rehusaron. Daniel dijo, no, no, no. ¿Por qué el rey señaló una porción y qué tipo de comida era? Es importante para responder a esta pregunta, nosotros necesitamos de alguna forma no solo comprender el quién, sino el quién de la acción, sino también el tipo de acción. El quién aquí es, el quién de la acción es el rey. El rey es quien ordena. Literalmente en el hebreo dice que hizo una selección exquisita, comida exquisita, rica. O sea, esa palabra que se utiliza allí es para una selección especial. No era cualquier clase de comida. De hecho, debemos tomar en cuenta que en los tiempos antiguos, comer de la comida del rey tenía profundas implicaciones. En primer lugar, comer de la comida del rey implicaba el tener una lealtad indivisa depender de él. O sea, no solamente tener una lealtad indivisa hacia él, sino también depender de él. En un sentido político, eh, en- era ser leales al Estado de forma inquebrantable, una lealtad inquebrantable. Por otro lado, comer de la comida del rey tenía fuertes implicaciones religiosas, ya que previamente esta comida debía ser ofrecida a los dioses. Así que vemos no solamente una fuerte lealtad insinuada en el texto en relación al Estado, sino también una fuerte lealtad en relación al sistema de adoración del rey. Así que al aceptar comer de la comida del rey, Daniel estaba aceptando que el rey merecía una lealtad indivisa por encima de la de Dios y que debía someterse al Estado y depender de él y sus leyes, por un lado. Y por el otro, Daniel estaría aceptando y participando del sistema de adoración del rey. Así que estaba en juego la adoración a Dios y la lealtad a Dios en el hecho de comer de la comida del rey. Entonces, Pastor, por eso Daniel dice, no contaminarse. Cuando habla de no contaminarse, se refiere a eso que usted acaba de mencionar. Sí, decidió no contaminarse. Es también importante aquí destacar el hecho del significado de esta expresión, ¿no? El verbo incluso que Daniel usa, Daniel capítulo 1, verso 8, es un verbo de determinar, de determinación. Daniel es Yacén. Daniel determinó.
en su corazón, determinó, fijó en su mente no contaminarse. Esa palabra hebrea, contaminarse, se asocia en la Biblia con la contaminación o la profanación por medio de sangre. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 3, Isaías 63, 3 también, y podemos encontrar también en Lamentaciones, en el capítulo 4, en el versículo 14, que esta palabra está asociada con la contaminación por medio de sangre. Es muy probable entonces que la contaminación de la cual habla Daniel tenía una dimensión dietética. Es decir, nosotros podemos hablar de esta contaminación considerando el hecho de que uno, Daniel era judío y no debía contaminarse con alimentos o animales inmundos. No podía comer animales inmundos. Pero no solamente pudo haber animales inmundos, también pudo haber animales limpios, ¿ok? En la mesa. Ahora, hay un segundo aspecto aquí que es el ceremonial en términos de contaminación. Podemos recordar que en las leyes mosaicas, en la ley de Moisés, es clara la orden de no comer animales con sangre. Ujú. Y de ahí que sea significativo que el término contaminarse tenga que ver también, se use en asociación con la sangre, en Isaías 59 y en Isaías 63, 3. Así que es probable que también hayan alimentos allí que no hayan procedido al matar al animal de la manera en que Moisés lo estipulaba en el libro de Levítico. Tenía que ser sin sangre, no podía haber sangre en el animal. Así que también por allí podemos ver un rechazo a, a comer de la comida del rey por un asunto de animales impuros, animales que también no fueron, digamos, no se le dio la muerte apropiada tal como describe Moisés. Por otro lado está el vino y sabemos que no era vino, no era jugo de uva, era bebida alcohólica, ¿no? Y Daniel decide también no contaminarse ingiriendo esta clase de bebida. Ya hemos mencionado también que la contaminación no solo tenía que ver con lo dietético, sino también con lo político en un sentido de lealtad al Estado y con lo religioso en un sentido de lealtad a las deidades o al panteón de los dioses de Babilonia. Interesante. Me llama la atención, cualquier persona eh, cristiana hubiera dicho, bueno, yo me trajeron aquí en contra de mi voluntad, déjame yo comer lo que me ofrecen, pero ellos se propusieron, Daniel se propuso, fue una decisión consciente de serle fiel a Dios en donde estaba, aún que estaba en contra de su voluntad allí, pero se propuso serle fiel a Dios. Interesante. Sí, de hecho, es interesante esa palabra propuso, vuelve a emplearse en el capítulo 1, se emplea dos veces, en realidad dos veces. La primera es cuando Aspenaz, jefe de los eunucos, le pone nombre. En el verso 6 dice que Aspenaz le puso nombre, o sea, estableció, los nombró, determinó un nombre para ellos. Ujú, Daniel dijo, bueno, ustedes pudieron cambiarme el nombre, pero no cambiarán mis convicciones. Entonces, así como Aspenaz se propuso colocarle nombre a ellos, Daniel se propuso ser fiel a pesar del nombre que llevaba. ujú. Esos son nombres babilónicos, Pastor. Correcto, nosotros podemos hablar de cada uno de esos nombres, si usted nos permite, podemos ver ahí el significado de ellos. Por Sí. ejemplo, Daniel, Dan en hebreo, es Dios es mi juez. De ahí viene la palabra juzgar, ¿no? A lo largo del texto hebreo, de la Biblia hebrea. Pero luego su nombre de Daniel es cambiado a Belsasar, Ajá. que significa literalmente Bel, es una deidad del panteón babilónico, Bel, y Sasar es proteger la vida. Así que Bel protege su vida. Ese es el significado del nuevo nombre que se le da a Daniel.
Bel protege su vida, pero Daniel era consciente que no era Bel quien protegía su vida, sino el Dios de los cielos quien protegía su vida. Ananías significa Jehová es misericordioso. Y luego cambian su nombre a Sadrach, mandato de Acú. Acú era un dios de uno de los ídolos allí en Babilonia. Mandato de Acú, es decir, tú debes obedecer. Acú ha mandado, tú obedece. Pero vamos a encontrar a Sadrach, a Misael, a Mesad, a Azarías, obedecer a Jehová antes que a los hombres, no a Q. Entonces, a pesar de que Ananías llevaba el nombre de Sadrach, él seguía creyendo que a Jehová tenían que obedecer. Misael en el hebreo es ¿quién es como Dios? Es muy parecido allí al nombre Miguel, ¿no? Misael, Miguel, la misma raíz. ¿Quién es como Dios? Pero al cambiarle el nombre, Mesac, ¿quién es como Acú? ¿Quién es como Acú? Eh, Luego vamos a encontrar a Azarías, que significa Jehová ayuda. Él es mi ayudador. Pero se le cambia el nombre a Abed-Negó, siervo de Nebo, siervo del dios Nebo en Babilonia. Los jóvenes, si bien los babilonios tenían la autoridad y el poder de cambiar los nombres, no podían cambiar sus convicciones y lealtad al Dios del cielo. Por eso es que Daniel propuso en su corazón, determinó, fijó en su mente que debía ser leal a Dios, a pesar de que no había ningún compatriota que lo estaba observando. Eh, Ellos podían decir, necesitamos ganar la confianza de los administradores, de los jefes, para poder caer bien para con ellos. Pero Daniel halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si Jehová estaba con él, entonces era suficiente. amén. Tremendo, wow. Ellos, en vez de la comida del rey y el vino, piden legumbres para comer y agua para beber y que lo probaran durante 10 días. ¿Por qué 10 días? Basta. Es interesante. ¿Por qué 10 días? Bueno, en realidad, 10 días en la mentalidad hebrea era un corto tiempo. Nosotros podemos encontrar en el libro de Amós, Amós capítulo 5, no sé si tenemos tiempo para leerlo allí. Amós 5:3, podemos leer allí para entender un poco este concepto de 10 días. En Amós 5:3, si puede leerlo, por favor, allí. 5:3, pastor. Sí, mientras yo busco aquí Génesis 18 en el verso 32, que también es otro pasaje que ilustra ello. Claro que sí. Amós 5:3 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100 y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. No, te empieza con 1000, luego baja 100 y termina con una cantidad mínima. 10. Ya no hay más, vamos a decir, ya no sigue allí la secuencia de cantidades, porque sugiere allí que de 1000, luego a una cantidad mínima 100 y la más mínima 10. Así que 10 días simbolizaba una cantidad mínima a la luz de Amós 5:3. En Génesis capítulo 18, verso 32, nosotros podemos encontrar allí a Abraham cuando estaba altercando con Dios en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Es importante en este contexto, Pastor Galán, ver que empieza con 50 Abraham, Ujú. luego pasa a 40, luego 30, ¿no? Y así va y al final dice, no, no se enoje mi señor, si hubiera 10, solo 10, y ahí queda, no sigue bajando, lo cual sugiere que el número 10 representa una cantidad mínima en relatos, vamos a decir, históricos.
que los relatos que hemos leído son narrativas históricas. No podemos darle un simbolismo apocalíptico ya que se trata de algo histórico. No obstante, podemos también encontrar, bueno, en Amós también, capítulo 6, el verso 9, nos va a hablar de una cantidad mínima, 10 nuevamente. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 10, vamos a encontrar en un contexto también histórico, pero ya proyectándolo a lo simbólico, la persecución por 10 días, ¿no? Es interesante entonces ver allí un corto tiempo en relación en la narrativa histórica, pero en la narrativa profética viene siendo ya algo más amplio. Se toma los 10 días, pero para hablar en un sentido de día por año, que es otro tema allí. Pero la razón por la que son 10 días, uno es por la cantidad mínima de tiempo eh, en relación a los 3 años del curso que Daniel tenía que llevar. No representaba un riesgo para el oficial a cargo en ese momento. Sí, porque tenía miedo de que ellos se enfermaran, enflaquecieran. Él tenía la responsabilidad de mantenerlo a ellos. Correcto. Entonces, Pastor, ¿qué pasó al final de los 10 días? O al final de los 10 días, eran los jóvenes más robustos. Y no solamente robustos, sino que eran inteligentes, sabios. Es decir, Dios agrega a su lealtad sabiduría. Amén. Dios premia la lealtad de ellos. De hecho, los 10 días no son los que producen la diferencia, aunque está demostrado científicamente que con 10 días se cambia el estilo o costumbre o hábitos que teníamos en relación a alguna alimentación. Está demostrado en 10 días. 10 días usted puede cambiar sus hábitos si lleva si es constante en ello. No obstante, aquí lo que se destaca, y Daniel destaca, es la manera sobrenatural en la que Dios obra durante esos 10 días. En el capítulo 1, verso 9, dice que Dios dio. Podemos leerlo allí para ver ese punto allí, el capítulo 1, verso 9 de Daniel, querido pastor. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No te puso Dios. Ese verbo, Natán en hebreo, es usado desde el verso 1, cuando dice que Dios también colocó en mano, puso en mano de Nabucodonosor a Joacín. Es el mismo verbo que se está empleando aquí para decir que Dios está al control, que Dios fue el que puso en gracia a Daniel y sus amigos ante los oficiales allí del rey. No es Daniel por sus capacidades intelectuales o por de repente los vegetales que comió, que de hecho es muy significativo este hecho. Daniel está volviendo a la dieta original del Edén y está poniendo a Dios por encima de todo, su creador. Y es esto precisamente lo que Dios recompensa, la lealtad de Daniel a Dios, a él, ¿no? Como soberano. Tremendo. Mis queridos, hemos cubierto muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho. Hay mucho todavía por sacar, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera preguntarle a nuestro pastor invitado para esta ocasión, si tuviéramos que sacar un mensaje central, pastor, de ese capítulo 1 de Daniel, ¿cuál sería? Bueno, desde el verso 1, las primeras líneas del libro de Daniel, vemos a Dios al control. Así que el primer mensaje es Dios está al control. Amén. Dios está al control. No importan las circunstancias que estés viviendo. No importa el momento tan apremiante de tu vida. Dios está al control. Los médicos quizás dijeron, ya no podemos hacer nada. Dios está al control. La situación en casa salió de su cauce y pareciera que ha arruinado todo. Dios está al control.
Ese es el mensaje de Daniel. Dios está al control. El, el segundo mensaje que podemos destacar en el capítulo 1 es, hay poder en entregar la voluntad a Cristo, al señorío de Cristo. Daniel determinó, fijó en su mente, su voluntad la entregó a Dios. Y hay poder en hacer esto, porque la única forma de mantenernos firmes en Cristo es entregando nuestra voluntad a Él. El tercer mensaje que podemos extraer del capítulo 1 es que comer y beber es un estilo de vida, no una ocasión especial. Comer y beber es un estilo de vida. Daniel lo tenía bien claro. Si bien había el rey dispuesto a una ocasión especial, dijo, comer y beber para mí es un estilo de vida y por lo tanto es un acto de adoración a Dios. Yo debo cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. El cuarto mensaje que podemos quizás allí ver también en el capítulo 1 es que somos responsables de las capacidades que Dios nos ha dado. Somos responsables. Daniel reconoce en todo momento, en el capítulo 1, que Dios puso gracia ante los oficiales del rey. Él no dice mis capacidades, mi ingenio, mi astucia de decirle que sean 10 días. No, no. Él entiende que sus capacidades y todo lo que tenía se lo debía al Rey del universo. Así que el cuarto mensaje es que somos responsables de nuestras capacidades ante Dios. Y por último, las pruebas de carácter siempre serán una oportunidad para crecer. Ese mensaje queda claro en el capítulo 1 de Daniel. Las pruebas de carácter serán una oportunidad siempre para crecer. Amén. Tremendo. Mis queridos, el pastor Elías Georgia está escribiendo un libro que se titula Daniel en el foso de los críticos. Respuestas a preguntas sobre el libro de Daniel. Pastor, ¿para cuándo usted piensa que ese libro va a estar listo? Este libro, con la ayuda del Señor, este año queremos ya sacarlo allí. El año pasado, como usted sabe, hemos publicado el libro la duración del milenio, una nueva solución al antiguo debate. Ujú. Pero este libro, que es mi segundo proyecto, estamos queriendo este año 2023 tenerlo listo con la ayuda de Dios. Ahí estamos dando algunas respuestas a preguntas sobre Daniel, abarcando del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Tremendo. Que Dios le dé sabiduría en su ministerio y que pueda seguir alcanzando muchas personas para Cristo. Am, Pastor, yo quisiera que usted tenga una palabra de oración para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y que son estudiosos de la palabra, que Dios nos dé sabiduría para entender y para ser fiel, como usted menciona, ese mensaje final, aún en medio de las circunstancias difíciles, complicadas, a veces cuando tenemos que nadar en contra de la corriente, Dios nos da la fortaleza. Ore por nosotros para que podamos ser imitadores en ese sentido de Daniel y sus amigos. Vamos a orar. Amado Dios, estamos muy felices de saber que tú estás al control de la historia, que hay poder en entregar nuestra voluntad a ti, en reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Señor, permítenos entender que en el momento en que entregamos nuestras vidas a ti, no hay una dimensión de nuestro ser que no quede bajo tu señorío. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nuestras capacidades son las que tú nos has dado y somos responsables ante ti. También permítenos recordar siempre que en medio de las pruebas, tú nos das la oportunidad de crecer. Ayúdanos a aferrarnos a ti en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Ayúdanos a ser fieles a ti y cuando el tiempo no sea más,
Danos, oh Padre, un lugar a tu lado. Bendice a cada hijo tuyo que escucha este programa. Bendice el ministerio de tu hijo, el pastor Galán. Que tu gracia sea con él y que tus bendiciones a través de este programa puedan llegar a muchos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.